Somos muchos. Considerando cómo está la situación del clima, pues el problema del peligro de venir manejando y luego la tentación de quedarse ahí en las cobijitas, pues los felicito por estar aquí, hermano, y me felicito yo también. Aquí estamos. Amén. Y vale la pena, hermanos, venir a la casa de Dios para adorar y bendecir el nombre del Señor. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan, ¿y se va a cancelar el culto? Aquí no se cancela, aunque llueva, truene, relampaguee, caiga aguanieve, nieve. Les digo, si se cae el techo por la nieve, en el pedacito que quede y los que estén, ahí hacemos el culto. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Claro que sí. Así que nunca pregunte que si se va a cancelar. No se cancela aquí por nada. Los que estén o los que estemos, hacemos el culto. ¿Dicen amén? Me preguntaban ayer los jóvenes que si iban a tener. Claro que sí, pero es que dijeron algunos que no van a venir. Sí, pero otros sí van a venir, ¿verdad? Así que si nada más dos vienen, uno le predica al otro. ¿Amén? ¿Sí? Aarón, ¿y tú vieron el culto ayer? Así que no le predicaste a nadie. Que nada más llegó él. Bueno, ahí sí. ¿Tú también? Ah, no, mira, Aarón, ella también vino, pero dijeron que se canceló. Disculpa. Ah, llegaste antes que él. Muy bien, hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda. Y dijimos que esta ofrenda iba a ser una ofrenda muy especial. Amén. El primer domingo de cada mes es la ofrenda misionera, pero ahora vamos a adelantarla. Qué lástima que no están los demás hermanos, pero bueno, los que estamos, hermanos, vamos a sacar lo más que podamos. ¿Dicen amén? Muy bien, entonces voy a pedir a los hermanos, hermanas, que repartan los sobres para diezmos y la ofrenda que se va a recoger, ya sea que lo ponga en el sobre para misiones o que lo ponga directamente en el ofrendero, vamos a entregarlo a nuestro predicador que ya está aquí con. Yo estaba, hermanos, con el pendiente que si iba a venir o no venir, porque no sé por qué me dijeron que estaba hospedado en El Paso y me dijeron que habían cerrado los puentes. Pero no, me dice que no. Aquí está ya el hermano Saúl García, nuestro misionero. Dice que está hospedado aquí en el Instituto Bíblico. Así que lo voy viendo que llega. Gloria a Dios, qué bueno. Porque yo tenía mucho interés en que viniera para que lo escuchen, hermanos. Hermano Saúl, de una vez le digo esto. Yo lo considero a usted como un héroe de la fe. Y no solamente a usted, también a su familia. Amén. Es héroe de la fe. ¿Por qué? Voy a empezar a decir esto para ahorrarnos un poquito de tiempo mientras se recoge la ofrenda. El hermano Saúl, juntamente con su familia, estuvieron 15 años como misioneros en la India. 15 años. Llevó a sus hijos chiquitos de tal manera que ellos aprendieron en una forma natural el hindi o hindi, que es el idioma que se habla ahí en la India. Y pues se convirtieron en indios. Indios es los que viven en la India, ¿no? Entonces, su esposa, él y sus dos hijos estuvieron en la India por 15 años. Finalmente, no pudieron continuar porque los expulsaron por ser misioneros. Los expulsaron y ya no pudieron regresar. Años más tarde, su hijo quiso entrar a la India como misionero y no lo dejaron entrar. Y entonces su hijo se fue a Nepal y estuvo algunos años allí y luego ahora está viviendo en Tailandia con planes de irse de misionero a Corea del Norte. Hermanos, esas son palabras mayores. Corea del Sur es muy evangélica, hay muchísimos cristianos, pero Corea del Norte es completamente ateos, socialistas, y de ninguna manera dejan que se predique. Pero él está con planes
de hecho ya está visitando Corea del Norte con planes de irse de misionero allí, su hijo. Y el hermano Saúl se vino a vivir acá a Toluca, pero está trabajando como misionero entre las diferentes etnias de esos lugares, en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo, ¿verdad? Entonces, él está, hermanos, coordinando el trabajo para que se levanten iglesias, y ya están ahora levantando 27 iglesias, y también allá en la India, y esto quiero que se lo graben muy bien. El hermano Saúl García se fue a trabajar en la parte de la India más peligrosa. En la parte noreste de la India le llaman el cementerio de los misioneros, porque ahí han matado a muchos misioneros y ahí están sepultados. Y él dijo, yo voy ahí. Y se fue a ese lugar y levantó 27 iglesias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a los hermanos que él les predicó y que se convirtieron, ahora son pastores, y ahora están con planes de levantar más iglesias. Él nos va a dar unos datos interesantísimos, impresionantes del plan que tienen los hermanos ahí en la India, como resultado de que el misionero Saúl García estuvo allá y los enseñó a evangelizar, a abrir iglesias, y ahora ellos están abriendo iglesias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, hermanos, pónganse en pie y ya vamos a recibir así a nuestro misionero Saúl García. Hermano Saúl, mis respetos para usted como misionero. Le decimos al hermano Saúl García que el Señor le bendiga grandemente. Casi siempre hablamos de los héroes de la fe de allá del siglo I, el II, el III. No, estos son misioneros de la fe de la actualidad. Él es un héroe de la fe, héroe de la fe. Que el Señor le bendiga grandemente. Gracias, pastor. Amén. Qué gusto estar con ustedes, mis hermanos. Todos tenemos frío, ¿eh? Hace frío. ¿Están enojados? Los veo muy serios, ¿o es por el frío? Bueno, entonces vamos a enfriarnos juntos. ¿Les parece? Quiero invitarles a que abran su Biblia, si me hacen el favor de acompañarme, para meditar en la palabra del Señor. Y ahorita comparto algo de lo que Dios nos ha concedido ver en el campo misionero. Lucas capítulo 10. Lucas 10. ¿Lo tienen ya? Ahora vamos a leer el versículo número 29. Lucas 10, 29. Dice la palabra del Señor así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Me ayuda a leerlo? ¿Lo leemos juntos? Dice la palabra: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pueden cerrar sus ojos, hermanos, vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Estar donde tú nos has convocado, Señor, nos llena a nosotros de satisfacción, pero también, Señor, nos hace pensar la realidad de nuestra vida, que necesitamos de ti, necesitamos tu voz y necesitamos que tú hables a nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos das y te suplicamos, Señor, que tú vengas y nos ministres, que tú vengas y nos hables, que tú vengas, Señor, y hagas en este día un día especial para nuestra alma, que nuestra alma salga de una manera completamente satisfecha por lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Les agradezco bastante el que estén aquí, porque el estar aquí
significa para nosotros una oportunidad de crecer más en el Señor. Y le agradezco al pastor. Gracias, pastor. Siempre es un honor estar aquí con usted, y con ustedes es un privilegio, hermanos, compartir la palabra del Señor. Como compartió el pastor, tenemos ya algunos años sirviendo al Señor, no tantos. De mi primer credencial como ministro tengo 42 años sirviendo al Señor. Yo recuerdo, así lo digo pronto, yo recuerdo que me convertí y 15 días después de convertirme estuve yo predicando. Empecé a predicar. ¿Qué prediqué? No me pregunte. ¿Qué tan bueno fue lo que prediqué? ¿Quién sabe? Pero yo empecé a predicar. Y para entonces yo no sabía que estaba plantando iglesias. Yo nada más me acuerdo que formaba grupos y le decía, porque tuve una pastora, la hermana Emma Hernández, que ya falleció, iba con ella y decía, pastora, ahí hay un grupo que quiere que usted vaya. Pero así empezó y ya han pasado algunos años. Dios nos ha concedido la oportunidad de servirle en diferentes áreas. Antes de salir al campo misionero fuera, Dios nos había permitido plantar algunas iglesias en el país de México. Pero llegar a la India, como compartió el pastor, ha sido uno de los tremendos privilegios. Llegar allá, en aquel tiempo no era tan común como ahora lo es el internet, la comunicación, las redes sociales. Ahorita ya podemos ver por YouTube todo lo que pasa en la India si nosotros queremos y podemos hacerlo. Pero el hecho de llegar allá donde Dios nos había permitido era un reto. Llegamos a la India y como compartió hace un rato el pastor, cuando llegamos a la India, Dios nos había dicho que fuéramos a un estado que se llama Bihar. Y yo le dije a Dios que sí, pero yo no sabía dónde era. Es como si Dios me hubiera dicho vete a París o vete a Londres. Me daba igual porque no conocía ni un lugar ni otro. Fuera de México no conocía nada, pero llegando allá, entonces descubrí que de la India, el panteón de las misiones del mundo se encontraba en el lugar donde Dios me había pedido ir. Así es que fui y un lugar me dijeron que era inseguro, con mayor delincuencia, con mayor corrupción, con mayor insalubridad, con mayor analfabetismo. El pastor tuvo la oportunidad y estuvimos muy contentos de que nos acompañó y estuvo en Bihar. No sé si ustedes saben que el pastor sabe comer estando sentado en el piso, con las manos. O sea, tiene un buen pastor que sabe de todo, ¿eh? Y llegó allá y pudo ver un poquito de Bihar. Dios se glorificó. No voy a contar todos los testimonios, pero Dios se glorificó y Dios hizo cosas grandes. Y cuando empezamos nosotros a ver el avance, 27 iglesias, de pronto, como compartió el pastor, tuvimos que salir y de ahí nos fuimos nosotros a la China. Y estuvimos sirviendo como misioneros en el país de la China. Y ahí en el país de la China, Dios nos dio el reto de ir al Tíbet. En el Tíbet estuvimos sirviendo, no por muchos años, estuvimos sirviendo por algunos años y ahí nada más pudimos plantar una iglesia. Y solo recuerdo que la primera iglesia que plantamos en el Tíbet, la plantamos dentro de un monasterio budista. Ahí Dios hizo la obra, Dios hizo un milagro. Se lo cuento rápido, íbamos rumbo a Lhasa, subiendo, y de pronto encontramos una mujer, oramos por ella y Dios la sanó en el camino. Y entonces ella nos dijo, necesitan ir con mi mamá, y nos llevó con su mamá. Su mamá vivía en el complejo del monasterio budista, y llegamos y oramos por ella, y Dios sanó a su madre. Era una mujer anciana, y empezó a, ya saben qué calladitas son las mujeres cuando se emocionan, ¿verdad que sí? Empezaron a gritar, a correr, la ancianita estaba contentísima y de pronto llegó el encargado del monasterio y con su cara seria dijo, ¿qué escándalo tienen ustedes aquí? Y cuando se paró ahí adentro de la casita
donde estábamos nosotros, la anciana se le puso enfrente y pegó el brinco, y después de pegar el brinco empezó a correr alrededor de él y dijo: mírame, y le pegó el brinco y dijo: tú sabes que yo no podía caminar y mírame, estoy completamente sana. Y luego le dijo: y estos señores me dijeron que el que me sanó se llama Jesús. Y quiero pedirte permiso para que yo los escuche. Y aquel monje budista, como todos los budistas, ustedes los han visto, serio, sin ningún sentimiento ni nada, ni risa, ni alegría, ni sorpresa, la miró y le dijo: mujer, por supuesto que no te doy permiso. Y le dijo: siéntate. Y la sentó. Y le dijo después: te exijo que tú te aprendas cada palabra que te van a contar de Jesús, porque tú nos la vas a enseñar a nosotros. Y así nació, para no hacerla más larga, así nació la iglesia. Y después de eso, escribí un libro que se llama La Vida Misionera. Y en el libro de La Vida Misionera, pues contamos varias cosas de lo que Dios hizo durante todo el tiempo que hemos servido como misioneros. Y llegamos nosotros a Veracruz y presentamos el libro, y ahí estábamos, y de pronto ahí nos encargaron que trabajáramos en la coordinación del desarrollo del Evangelio en las etnias de México. Y dije que sí. Y luego cuando reaccioné, dije: ¿qué hice? Y entonces le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué estoy en México? Dos décadas atrás yo le había dicho a Dios: ¿por qué la India y no México? Y 2 décadas después yo le dije: ¿por qué México? Pero Dios me contestó unos meses después, porque estando yo en un retiro para los hermanos Tenec en la Huasteca Potosina, ahí quedé inconsciente. Estaba ministrando y de pronto caí, ¡pum! Me recogieron y me llevaron al hospital de Tampico, y ahí fue mi esposa y me recogió. Me llevó, me trasladó hasta Toluca, de donde soy originario, y ahí me atendieron y me hicieron todos los exámenes, un montón. Yo estaba inconsciente. Mi esposa después me contó, la llamó el doctor y le dijo: mire, su esposo tiene todo su cuerpo invadido de cáncer. Y yo creo que más o menos va a vivir unas 4 horas. Y entonces mi esposa dijo: ¿y mis hijos? No los van a alcanzar a ver. Dijo: mire, si quiere que lo alcancen para despedirse, ahorita mismo vamos a meterlo al primer ciclo de quimio, pero ahorita. Y ahí empezó todo. Días después, cuando ya regresé a la conciencia, debo confesarles algo: estaba bien contento de que ya me iba a morir. La verdad que sí. Yo dije: ya la hice. Regresé y le dije a mi esposa, bueno, no voy a contar todo, pero me despedí de mi esposa. Me despedí y dije: bueno, ahí nos vemos y todo lo demás. Y le dije: estoy contento, ya me voy con Dios. Y luego dije: pobrecitos de los que se queden, pero yo ya me voy. Hasta de la 4T se van a enterar. Y entonces, cuando pasó todo eso, iba entrando el doctor. Y me empezó a revisar, porque ya me vio consciente, me empezó a revisar todo y ya se iba. Y entonces le dije: doctor, así como que podía hablar y no, porque apenas había regresado de la inconsciencia. Le dije: doctor, ¿qué es lo que causa la leucemia?
porque yo tuve leucemia mieloblástica aguda 3, o sea, la más agresiva. Y entonces el doctor me dijo, mire, tenemos evidencias de lo que ocasiona al cáncer sólido, pero al cáncer líquido no sabemos. Y después se encogió de hombros y dijo, ¿es la mala suerte? Pero luego el ingrato me vio y me dijo, usted es producto de la mala suerte. Pero no me podía defender, yo apenas estaba ahí. Pero sí cerré mis ojos y le dije a Dios, Señor, ahora ya no me quiero morir. Ahora quiero vivir para que esta gente sepa que tú eres un Dios de poder. Termino todo porque no se trata de contar todos los testimonios, pero mire, 8 años después, más prieto, sin pelo y más viejo, pero aquí estoy, sirviendo al Señor, haciendo la obra del Señor. 2021 yo estaba contento y le dije a mi esposa, pues ya vámonos, ¿no? Ya vámonos de regreso a Asia. Hicimos los planes, presenté mi proyecto al departamento, me dijeron que sí me iban a dejar ir para Asia nuevamente. Llegué a oncología y les dije, ya me voy. Y ellos me dijeron, no se puede ir, le faltan 3 años más de tratamiento. Así es que nos estacionamos, pero yo le dije a mi esposa, mira, eso de estar sentado esperando a ver la cara de los oncólogos, además de que los oncólogos tienen caras muy feas, porque tratan todo el tiempo con gente que se va a morir, y estar esperando a que te transfundan y que te canalicen y todo eso, y dije, no, yo no puedo quedarme, necesitamos plantar iglesias. Y entonces escogimos plantar iglesias en el centro del país, entre los otomís, una etnia con 700,000 otomís, que están en 55 municipios en 400 comunidades. Y dije, vamos a plantar iglesias. Y yo entendí por qué Dios me había hecho pasar por cáncer, porque ahora puedo entender a las personas con cáncer. Pero Dios me permitió también empezar a orar, porque Dios me ha traído tanta gente con cáncer para orar por ella. No voy a contar todo, no se trata de tantos testimonios, pero Dios se ha glorificado de una manera especial. Dios ha hecho cosas grandes y entonces entendí y le agradezco a Dios haber tenido cáncer. Y empezamos ahora, como comentó el pastor, ahora después de ese periodo hemos plantado 25 iglesias entre los otomís, que están creciendo, que están abundando, y algunas de esas iglesias ya empezaron a plantar otras iglesias. Y Dios se ha manifestado. Está pasando algo como lo que pasó en la India. Planté 27 iglesias en India. En el 2021, en plena pandemia, hablé con ellos y me dijeron, es que ya no somos 27 iglesias, ahora somos 129 iglesias. Y la razón por la cual lo estamos contactando es porque vamos a tener o estamos organizando nuestro primer congreso de misiones, porque de aquí al 2032 nosotros queremos plantar 1,000 iglesias. Y entonces uno entiende qué grande es Dios. De donde decían que era el panteón de las misiones, ahora yo creo que en el 2032 van a tener 1,000 iglesias, porque Dios hace de la nada el todo y Dios es especialista en milagros. Y está pasando en el pueblo otomí, se están empezando a convertir, estamos con un movimiento bonito, pero me dieron 3 años de vida. Y entonces en esos 3 años, cuando terminó el 2023, estaba terminando, le dije a mi esposa, nos falta 1 año.
Así es que vamos a hacer la transición para que a finales del 2024 dejemos el trabajo con los otomís y nos vamos a Asia. Y dijimos que sí, y estábamos contentos, íbamos a presentar proyecto, pero en diciembre del 2023 diagnosticaron a mi esposa con cáncer. Y cuando encontraron el cáncer en mi esposa, era metástasis. Y entonces ya no pudimos salir. Y empezó un proceso de 2 años, en el cual estuvimos viendo y atendiendo a mi esposa continuamente. Recuerdo, nada más cuento una experiencia cuando ella no aguantaba todo lo que estaba pasando y estaba llorando y estaba clamando. Eso sí, debo decirlo, la verdad, delante de Dios, entre más dolor tenía, más hablaba en lenguas mi esposa. Esa es la pura realidad. Se soltaba hablando en lenguas y representaba un dolor intenso que estaba teniendo. Pero un día que no aguantaba tanto, estaba orando y llorando, y ella me contó. Yo le dije al Señor: Señor, solo no me dejes para que yo pueda aguantar todo esto. Solo no me dejes. Y entonces dijo ella: yo sentí que pusieron su mano sobre mí. Y yo pensé que eras tú. Y te busqué, pero no estabas. Y entonces volteé hacia donde sentí que estaba la mano y vi al Señor Jesús. Yo nunca he visto a Jesús, hermano. Dice, vi a Jesús y me dijo: no temas, nunca te he dejado y nunca te dejaré. Yo estoy contigo, no temas. Y Dios hizo cosas hermosas en su vida. 2 años intensos de estar en tratamiento mi esposa. Y el 3 de septiembre del 2025, a las 2:57 de la tarde, mi esposa partió con el Señor. Hace casi 5 meses que mi esposa se fue. Y entonces estamos más que convencidos. Ahora hay que predicar más de Jesús. Hay que seguir adelante. Hay que tener gozo. Hay que estar contentos con Dios. Hay que gozarnos en su presencia, porque lo que mi Dios hace, lo hace perfecto, y Él hace cosas extraordinarias. Cuando no lo entendemos, Él siempre hace algo, y siempre tratamos de encontrar una respuesta, siempre tratamos de buscar que Dios nos responda. Se acercó el fariseo y le dijo a Jesús: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús lo remitió a Deuteronomio 6, 4 y 5, cuando dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo amarás con toda tu alma y lo amarás con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el fariseo le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Siempre queremos una respuesta para ubicarnos. En otras palabras, el fariseo estaba buscando que Dios le dijera un concepto, una idea, una clave, que Jesús le dijera una definición de lo que era el prójimo. Quería una definición, quería un límite, quería una categoría clara, algo que pudiera encerrar él en su mente, una frase y decir: entonces si este es mi prójimo, si esto es mi prójimo, entonces hasta ahí lo voy a hacer, hasta aquí llega mi responsabilidad. Pero Jesús no le da nada de eso. No sé si le ha pasado, preguntamos tanto a Dios y de pronto sentimos que no nos responde lo que nosotros queremos que nos responda. Jesús no le contesta eso, no le entrega una lista, ni le entrega un concepto cómodo de lo que es el prójimo. Cuando le preguntan: ¿quién es mi prójimo?, Jesús le da una escena. Jesús le da un camino. Jesús le da un encuentro. Y en esa escena, la respuesta a la pregunta aparece. No aparece en una teoría,
sino aparece en una reacción. Aparece no en un argumento, aparece en una decisión. Y empieza Jesús narrando. Y lo que le presenta a Jesús es a una persona herida. Es la radiografía del ser humano, de lo vulnerables y débiles que somos totalmente. Y ahí aparece el herido, víctima. Pero curiosamente, mis hermanos, Jesús no nos dijo cómo se llamaba. No tenía identidad. No sabemos su nombre. No sabemos si era moral o no. No sabemos a qué etnia, a qué grupo, a qué familia pertenecía. No sabemos ni siquiera algo de él. Solo nos dice que era un hombre y que bajaba de Jerusalén para ir a Jericó. Y en ese momento cayó en manos de ladrones, el prójimo, y fue despojado, fue golpeado y quedó medio muerto. Esa falta de detalles no es que Jesús las deje así, sino que intencionalmente le quita las excusas a aquel que está preguntando algo específico. No puedes decir que solo estás limitado a esto, sino que hay algo mucho más. Te presento una realidad de lo que vive el hombre herido. Y si lo analizamos, mis hermanos, Jesús estaba hablando del mundo entero, porque el mundo está desposeído, el mundo ya ha sido hurtado, le han quitado el bienestar, la paz. ¿Cuánta gente vive sin bienes? ¿Cuántos han perdido su propia dignidad? ¿Cuántos han perdido la seguridad? Si no, pregúntenos en México, ¿cuántos hemos perdido seguridad? ¿Cuántos hemos perdido el estatus que tenemos tanto y de pronto nos lo roban y nos sentimos despojados como aquel que estaba despojado? Porque siempre hay ladrones que quieren llevarse todo. Pero también el mundo ha sufrido violencia, así como ese hombre. Le han quitado todo, lo han golpeado, es decir, un trauma físico. Lo han lastimado. ¿Cuántas guerras, cuántos hombres, cuántas mujeres han sido arrancados de todo y su cuerpo está dolido y tienen un trauma psicológico? No superan, no avanzan. Madres abandonadas, niños sin padres, familias y países enteros viviendo en agonía. No pasa nada. La violencia ha sido familiar, la agresión contra unos, contra géneros, contra niños, contra ancianos es terrible. El mundo ha sido y está siendo violentado, pero también el mundo ha sido abandonado. Usted sabe la historia del buen samaritano y usted sabe que dice que lo dejaron ahí solo. Lo dejan tirado. Y la realidad es que el mundo está solo. Ya nadie ve por nadie más. El tejido social se ha roto. Ya no hay conexión. Ya cada quien lucha por sí. Ya no le importas a nadie. Ese es el mundo en el que vivimos. Y nos ven lo que pasamos, nos ven lo que sufrimos, nos ven lo que está sucediendo en nuestra vida y les da igual, estamos abandonados. Ese es el mundo, con una incapacidad de preservarnos a nosotros mismos, una imposibilidad de superarnos, porque aquí lo dice la historia, estaba medio muerto. En otras palabras, estaba agonizando. ¿Y quién que agoniza puede negociar? ¿Quién que agoniza puede pagar algo? ¿Quién que agoniza puede defenderse? Yo se los digo por experiencia, cuando está uno por morir, está uno ya yéndose, ¿qué le interesa a uno pagar intereses o no pagarlos? No tiene la fuerza para defenderse, ni para organizar que nos vaya bien.
No tenemos nada, estamos imposibilitados. El mundo ya lo ha intentado por tantos años y no lo ha logrado. Pero el mundo también está expuesto públicamente. Ese hombre estaba tirado en el camino, completamente abandonado. Era visible, era una vergüenza. Ya no tenía nada, no tenía ropa, estaba golpeado, estaba sangrando. No tenía la familia, no tenía nadie a su lado. Estaba siendo ignorado. En otras palabras, estaba expuesto. ¿Cuántas veces se ha sentido usted expuesto? Es como narra Jesús al prójimo. Pone a alguien en el punto más bajo del poder. Alguien que no tiene nada que ofrecer. Y el mundo no tiene nada que ofrecer. Está agonizando. Cuando yo me fui como misionero, yo investigué y supe que el 36% en aquel tiempo, el 36% de la población del mundo no ha escuchado de Cristo Jesús. Pero ahora, mientras preparaba el estar con ustedes e investigar, descubrí que ya no es el 36%, ahora es el 43.7%. Y yo me pregunto, ¿qué tanto está sufriendo el mundo sin Cristo? ¿Cuántos están yendo al infierno sin conocer de Cristo Jesús? ¿Cuántos viven la desposesión, el despojo? ¿Cuántos viven el abandono? ¿Cuántos viven la imposibilidad de defenderse? ¿Cuántos están expuestos al público, avergonzados, ignorados? ¿Cuántos todavía no conocen de Cristo Jesús y todavía los estamos ignorando? ¿Cuántos han vivido desesperados por encontrar algo? Y luego Jesús continúa y habla del buen samaritano. Y con esto concluyo mi reflexión. No voy a hablar de los demás personajes. Es el mundo. Y de pronto Dios habla del samaritano. Curiosamente, Jesús tampoco nos dice el nombre de él. No nos dice de dónde viene. Y eso no es un detalle menor. Jesús está presentando al buen samaritano como alguien que necesita actuar, como alguien que necesita tener una carga explosiva por lo que está pasando. El buen samaritano de pronto aparece como de la nada. Y el buen samaritano entonces se convierte en la persona menos esperada para ayudar. Podían esperar algo de los judíos, pero ¿quién esperaba algo del samaritano? El samaritano entonces tenía un conflicto muy fuerte, pero él decidió hacer lo incorrecto para ellos con tal de hacer lo correcto para Dios y para aquel que estaba ahí. Él decidió entonces ir por el otro, ir por el rechazado, ir por aquel que no valía nada. Él decidió hacer algo y entonces el samaritano se convierte en un extraño, pero en un extraño íntimo. Porque el extraño no solamente ve, pero cuando se convierte en íntimo, es aquel que después de estar viendo la situación decide ir hasta allá. Es íntimo porque corre y llega donde está el necesitado. Es aquel que puede sentir la necesidad y llega para hacer algo mucho más que solamente mirar. Tiene dolor y sabe que no le corresponde. Él sabe que el que está tirado no es su gente. Él sabe que el que está ahí no pertenece a los samaritanos. Él sabe que no es su familia. Él sabe que no tienen la misma religión. Él sabe que no pasan lo mismo. Él sabe que la crisis social no es la misma. Y él sabe que no es su grupo. Él sabe que no es su causa. Pero aún así lo hace suyo. Y dice, voy a ir
No importa dónde, cómo y dónde estén. Yo necesito llegar. En otras palabras, el buen samaritano decide llegar cuando el mundo está en agonía. Y qué curioso, cuando Mateo capítulo 22 y Lucas usan las mismas palabras. Mateo 22, 37 dice, y cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellos. Y quiero hablar de esas dos palabras en unos cuantos minutos. Primero, vio a la multitud, y es la misma palabra que usa Lucas en el griego, que se le atribuye al samaritano. Vio la multitud y el samaritano vio al herido. Y después usa la palabra, tuvo compasión, es la misma palabra en griego que usa Lucas para describir al samaritano. Vio al herido y tuvo compasión. Y lo que dice ahí es que lo vio, y lo vio con profundidad. No vio lo que estaba pasando, vio lo que era él, lo que representaba a él, un ser humano necesitado y urgido, alguien que podía estar gritando pero que no tenía capacidad. Vio como Dios miraba, no lo de afuera, vio la necesidad. No lo de afuera, vio el corazón, vio lo de afuera, lo que estaba pasando. No, vio lo que Dios miraba que estaba pasando, y lo vio y tuvo compasión. Y la palabra compasión en ese original dice, se le movieron sus entrañas y sintió el dolor de aquel que estaba ahí. No solo miró la realidad, sino que pudo experimentar el dolor de aquellos y saber que estaba urgido de alguien que estaba medio muerto. Entonces representaba movimiento interno. No era el que me conviene ayudar, sino que es algo que no puedo evitar porque siento el dolor que está sintiendo. Es la narración clara de una obediencia completa de un hombre que decide dejar de ser lo que es con tal de ser lo que está esperando aquel necesitado. El samaritano no quedó bien con su tribu, no quedó bien con los samaritanos. Y lo más probable es que nadie le hubiera aplaudido, porque después de todo, atender al prójimo no siempre es aplaudido. Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Ese es tu prójimo. Y qué tremendo cuando en el versículo 37, si me acompaña, y aquí termino, de Lucas 10, donde estamos, Jesús le pregunta, ¿quién es el samaritano? Y aquel responde, dice, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué tremendo. Versículo 28, ahora acompáñenme al 28. Dice, ve, haz esto, ¿y qué dice? Y vivirás. Ve tú y haz lo mismo. El samaritano es el mundo. Perdón, es el que ayuda al mundo. El herido es el mundo. Y yo creo, mis hermanos, que Dios todavía está buscando samaritanos. Este mundo necesita un buen samaritano. Aquel que no busque aplausos, aquel que traicione sus principios culturales, aquel que no piense en lo que puedan decir los demás, aquel que esté dispuesto a ser el extraño íntimo, del que el mundo ni siquiera está esperando algo. El mundo no espera algo de nosotros, pero Jesús está diciendo, busco a un samaritano, porque ellos están medio muertos.
Ya no pueden defenderse. Ya no pueden hacer lo que ellos quisieran hacer. Ya no pueden negociar. Les han quitado todo: estatus, dignidad, posesiones. Están avergonzados. Guerra tras guerra, religión tras religión. Y siguen igual, están medio muertos. Estoy buscando a un samaritano. La pregunta es, ¿será que el día de hoy yo quiera ser un samaritano? Tal vez Dios no vaya a dejar su nombre en la historia, como no dejó el nombre de Él. Tal vez no tenga un punto especial en la historia de la iglesia como lo tuvo Pedro. Pero 2000 años después, aunque sin nombre, seguimos hablando del buen samaritano. ¿Y por qué lo dejó Jesús? ¿Por qué no puso límites? ¿Por qué no puso nombre? ¿Por qué no puso estatus? ¿Por qué no puso tribu? Porque Él hablaba de nosotros. Porque Él pensaba en nosotros. Porque Él pensaba en la Trinidad. Porque Él pensaba en nuestras vidas. Y entonces Jesús dijo: todavía estoy buscando a un samaritano. Bien has dicho, ve tú y haz lo mismo. Pero qué palabra tan poderosa en el versículo 28. Haz lo mismo y vivirás. ¿Será que usted esta tarde esté dispuesto a hacer lo mismo? ¿Será que usted le diga al Señor: déjame ser ese samaritano? Yo quiero serlo. ¿Será que usted, cuando Dios dice necesito un samaritano, usted le diga: aquí estoy, y quiera responderle esta tarde y decirle: aquí estoy, Jesús? Si en algo te sirvo, Señor, aquí estoy. ¿Será usted esta tarde? Si es usted, ¿por qué no oramos al Señor y le decimos: aquí está mi vida? ¿Quisiera hacerlo usted? Póngase en pie y vamos a orar. Si quiere venir al altar, vamos, venga. Deje su lugar. Venga, 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 venga. Y dígale: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Si te sirvo, aquí está mi vida. Si te soy útil, no me detendré, Señor. No importa que mi nombre no resuene. No importa que mi posición no sea la más aplaudida. No importa, Señor, que no tenga recompensa alguna. Con que tu corazón esté satisfecho, con eso me basta. Con eso me basta. Aquí estoy, Señor. Déjame ser aquel extraño íntimo que no solo ve, sino que corre al que está necesitado, que camina hasta el encuentro, que toma decisiones, aquel que pueda sentir el dolor de aquellos y no pueda detenerse hasta tomarlo, curarlo y cargarlo para que su vida sea restaurada. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy. Déjame ser el samaritano que estás buscando. Déjame ser el samaritano que buscas. Hasta que el mundo te conozca, Señor.
y que tu evangelio sea conocido. Y tu evangelio sea conocido, Señor, hasta que tú, usando mi vida, puedas dar salvación, restauración, sanidad a aquel que está herido. Aquí estoy, Jesús. Te agradezco todo lo que tú has hecho en mi vida. Y te digo, estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Y te adoro. Gracias, mi Señor. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios. Derrame su corazón y hable con Él. Ayúdame, Señor, a provocar encuentros en el cual tu nombre sea exaltado y tu reino sea conocido. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, de tal manera que este pueblo, Señor, sepa que tú eres el Señor. Que tú sanas al herido, que levantas al quebrantado y que restauras al que no vale nada. Tú, Señor, hazlo. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, mi Padre. Tengo la convicción de que todavía hay mucho por hacer, mis hermanos. Estoy seguro que Dios todavía quiere usarnos más. Y la razón por la que estoy aquí es que yo sé que Dios tiene planes para usted. Y que si hacemos el trabajo juntos, Dios va a glorificarse en aquellos que están necesitados. Acompáñenos, adóptenos, síganos. Hagamos la obra juntos. Si lo hacemos, en Dios haremos proezas. Que Dios les bendiga mucho. Yo quiero que juntos hagamos una oración por el hermano Saúl García. Miren, hermanos, tiene una trayectoria de valor para servir al Señor extraordinario. Antes de ir a la India, él levantó una iglesia en Guanajuato, no recuerdo en qué año, pero en aquel tiempo, si ahora es difícil predicar en el estado de Guanajuato, en aquel tiempo más, y él levantó una iglesia allí en Guanajuato. Fue la primera vez que oí acerca del hermano Saúl García. Levantó una iglesia. Después de que levantó la iglesia en Guanajuato, bueno, no sé si inmediatamente después, pero después de estar en Guanajuato, se fue a la India, 15 años en la India. Y ahora está trabajando entre los otomíes. Hace 5 meses su esposita se fue a la presencia del Señor. Pero aún así, él desea volver al Medio Oriente, tal vez a Tailandia, como misionero. Hermanos, qué extraordinario esto. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Amén. Y que nos sirva a nosotros de inspiración para servir a Dios en el medio que estamos. Y si el Señor llama a alguien para ir a otro país, a otro lugar, pues en buena hora. Amén. Vamos orando por el hermano Saúl García. Vamos orando también porque sus 2 hijos, su hija y su hijo, también están de misioneros. Su hija está en Croacia y su hijo está actualmente en Tailandia. Así que oremos por ellos. Padre Santo, vengo ante tu presencia poniéndote en tus manos a nuestro hermano Saúl García, Señor, que tú le sigas dando fortaleza física
y que les siga dando fortaleza espiritual para realizar aquella obra que muy pocos hacemos, Señor, que muy pocos hacen. Señor, tómalo en tus manos preciosas, Espíritu Santo, guíalo, inspíralo, impúlsalo, ilumínalo, auxílialo en todo. En tus manos te lo estoy encomendando. Tu gracia le asista en todo instante, Señor. Y sobre todo que camine sobre tus pisadas, sobre tus planes. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. En tus manos lo encomendamos. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, pensé en los que vinimos hoy. Difícil para venir aquí al templo, ¿no? Desde nuestra casa. Pero se me hace que en comparación de ir aquí a la India, ¿qué prefiere? ¿Irse a la India o venir aquí al templo? Pero otra cosa, si el hermano va a ir hasta el otro lado del mundo para predicar el Evangelio, ¿por qué usted y yo no vamos al otro lado de nuestra casa para hablarle al vecino, al de enseguida, al de enfrente? Vamos a hablarles de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. El hermano Saúl me inspira muchísimo, de veras, porque ha sido un hombre de mucho valor, de mucha determinación. Que el Señor lo siga usando para honra y gloria de Él. Dios mediante, este sábado, hermanos, vamos a estar aquí, vamos a tener ayuno y oración, amén, a las 10 de la mañana, y vamos a orar por los enfermos. Antes de que pase más tiempo, hay personas que es la primera vez que vienen a este templo. Levante su mano, por favor. Mire, allá atrás, hermano Zamora, y de este lado, es la primera vez que vienen a este templo. Levante esa mano. Muy bien. Entonces, hermanos, el próximo sábado, que es el último día del mes, vamos a estar aquí en ayuno y en oración. Oren por mí, hermanos. La vez pasada también ayuné, pero yo no debo ayunar porque soy diabético. ¿Cómo le hago? Tengo que comer 5 veces al día. ¿Cómo la ve? Bueno, pero aquí estaremos en ayuno y oración el próximo sábado. Otra cosa, hay 2 enfermos muy graves. Es el hijito de Giovanni Ortiz. Está muy enfermo. ¿Cómo se llama? Saúl. Y luego también está alguien más enfermo, muy enfermo. Bueno, Abigail Calderón, ¿verdad? Hermanos, ya le trasplantaron el hígado. Ya le trasplantaron. Ya ahora en la semana les avisaron, ya vénganse, ya viene el hígado de Monterrey a Chihuahua y ya se lo pusieron. Ahora, la otra preocupación mía, y por lo cual le pido su oración, que no rechace ella porque usted sabe, el cuerpo rechaza lo que no es de su cuerpo, ¿no? Así que no rechace ese hígado que le implantaron. Amén. Ella está de esas cosas que las dejan inconscientes para que no se muevan, para que está en esa condición. Dijeron que 5 días la querían tener así. Entonces oremos por Abby Calderón. Amén. Y también, hermanos, sigamos orando porque todavía deben mucho dinero, porque les cobraron miles y miles de pesos. El hígado sí se lo regalaron, se lo donaron, pero la operación, la hospitalización, nada más el traslado del hígado, les cobraron creo que 150,000 pesos de Monterrey a Chihuahua. Imagínense nada más. Así que oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos porque nos has concedido estar aquí en tu casa. Te estamos pidiendo por Saúl, te estamos pidiendo por Abby, te estamos pidiendo por todos aquellos que ahora están padeciendo. Ven a poner tu mano poderosa sobre ellos y sánales totalmente. A ti clamamos, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy
y por todos los siglos. Señor, sigue bendiciendo a tu iglesia. Que el amor del Padre y la gracia del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu sea con nosotros todos. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Salúdense todos en el amor del Señor. Dios les bendiga.